Muy interesante esta cápsula que nos dio a conocer Corsyn y por supuesto el programa Hablemos de Capacitación sobre este beneficio tributario que tiene acceso usted, señor empresario, usted trabajador, usted colaborador, toda aquella persona, usted de casa, usted joven, a quien le queremos agradecer la sintonía de que nos acompañen en nuestro programa Hablemos de Capacitación, el programa único en el país que ha tirado el tema de la capacitación, ¿cierto?, para poderlo conversar, para poder aprender. Tenemos grandes invitados como el invitado del día de hoy, don Juan Enrique Fruemel Andrade, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile. Estamos hablando sobre la educación en Chile de hoy. Tema de la educación, tema tan importante, y conociendo por supuesto la gran experiencia que tiene nuestro invitado en el día de hoy. La educación ha sostenido un fuerte cambio. Antiguamente se hablaba de homogeneizar el proceso educativo, en la actualidad se habla de rescatar y fortalecer las diferencias en el aula. ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que usted cree deben implementar en base a aquello organizaciones como la que usted representa, estimado amigo? A ver, Francisco, yo creo que lo que tú dices es cierto, pero hasta por ahí, ¿ya? Yo vengo de familia de padres y abuelos profesores, ¿ya? Y años atrás un alumno de mi padre me decía, cuando volví a Chile después de doctorarme, y yo predicaba lo que me enseñaron en Chicago, me decía, mira Enrique, me decía, esto es lo mismo que decía tu padre hace 30 años con otro lenguaje, ¿ya? Yo creo que el tema en el fondo ha sido siempre tratar a cada alumno dentro de su individualidad. El problema viene de que la enseñanza que nosotros tenemos que dar es grupal. O sea, si tú tuvieras la situación de un tutor con un príncipe como existía en el Renacimiento en la Edad Media, digamos, esos aprenden de todos modos, ¿ya? Aprenden a pesar del profesor. El problema es que tú no tienes la situación de un alumno o un docente. Por lo tanto, para el docente es muy complicado adaptarse a todas las individualidades del curso, pero tiene que tratar de hacerlo hasta donde es posible. Claro. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que hoy día se haya descubierto la rueda en términos que hay que respetar las individualidades, ¿ya? Hace muchos años que este tema, digamos, se viene manejando. Te digo, en la época del sistema lancasteriano, cuando se crearon los primeros colegios públicos en Chile, durante el gobierno del director supremo don Bernardo Higgins, empezaron con un sistema inglés que era muy parecido a lo que hoy día se habla de la enseñanza personalizada. Claro. O sea, no hay mucho nuevo bajo el sol, Francisco. Claro, y además que un profesor, un profesional se encuentra en un aula con una cantidad de alumnos, porque realmente tenemos establecimientos ocasionales donde un profesor se enfrenta a 48 alumnos. 50 alumnos. Y ahí las individualidades en un proceso de una determinada cantidad de horas es muy difícil con esa cantidad. Por eso lo que hay que tratar es de aproximarse lo más posible. Claro. ¿Ya? Hay un principio en educación que dice que el aprendizaje óptimo se produce cuando el método de enseñanza del docente coincide con el método de aprendizaje del estudiante. Pero cuando tú te das cuenta de que cada estudiante tiene una forma de aprender distinta, claro, el profesor se tiene que adaptar en su método a todas las diferentes formas de aprender. Así es. ¿Cuál es la relación, don Juan Enrique, que tienen los alumnos de la Universidad Autónoma como futuros profesionales con el mundo laboral? Porque hoy día se habla mucho, llama mucho la atención que de repente grandes empresarios hacen clases en las universidades y también muchas personas que están en el mundo de la universidad están en el mundo privado. Pero también se critica de que no hay mucha relación entre el aula, ¿cierto?, de la universidad y el mundo laboral actual real. ¿Cuál es la relación que en este caso existe en la Universidad Autónoma? A ver, yo de nuevo tengo que hablar de mi facultad. Perfecto. ¿Ya? Porque si no me voy a exponer a problemas laborales. Claro. Pero la idea nuestra es que el alumno tenga un contacto lo más cercano posible con la realidad de la escuela lo antes posible. Por lo tanto, en el caso nuestro, las prácticas se inician muy tempranamente. Los estudiantes incluso prácticamente durante el primer semestre tienen algún contacto con la realidad escolar, ¿ya? Porque es muy diferente, ¿ya? Lo que tú puedes enseñarle en la clase es muy diferente a lo que puedes hacer en una sesión de simulación, ¿ya? A encontrarte directamente con 40 niños, ¿ya?, que tienen la energía que tienen los niños de básica y de media, claro, ¿ya? Y no siendo represivo, ser capaz de interesarlo y ser capaz de entusiasmarlo con lo que tú le estás diciendo. Claro. Eso se logra básicamente
con una inmersión temprana del futuro maestro en la educación del aula propiamente tal. Entonces, para nosotros la práctica es un tema fundamental. Claro. Casi tan importante como lo que aprenden en la sala de clases en la universidad. Claro. Pero sí, yo tengo muy cercano un familiar que es profesor de matemáticas y que le ha ido muy bien con los promedios y llamaba mucho la atención. Y cuando yo conversaba con esta persona le preguntaba ¿por qué el éxito que tú tienes? Y me decía, mira, es que yo estoy logrando de que los alumnos se enamoren de este ramo como estoy enamorada yo. Y eso hace mucho sentido con lo que está diciendo usted, en el sentido de que efectivamente si somos capaces de lograr el interés en los alumnos. Francisco, hay una relación directa en educación y está demostrado empíricamente, ¿ya?, entre la condición en que un alumno aprende o no aprende y su motivación por la asignatura. La mayor parte de los estudios internacionales indican de que si el alumno tiene interés por la ciencia, le va a ir bien en ciencia. Y viceversa, si le va bien en ciencia, va a aumentar el interés por la ciencia. Entonces, este es un tema que no es solamente cognitivo, es un tema, como tú bien dices, tu pariente, de entusiasmar al alumno con el tema. Claro, y ahí se logran buenos resultados. Exactamente. Durante mucho tiempo existió el alejamiento de la sociedad con los centros de estudios, lo que actualmente se está revirtiendo. ¿Cuál es la relación de la Universidad Autónoma o de la facultad con su entorno directo? Bueno, nosotros nos acercamos mucho a las escuelas. Ya. No solamente en términos de mandar a nuestros estudiantes en práctica, sino también en términos de tratar de darles a ellos aspectos que no tienen, ¿ya? Es sumamente importante que la universidad no solamente le pida al colegio, sino que al mismo tiempo sea capaz de darle, ¿ya? Y en eso damos seminarios, cursos en verano, incluso asesorías si estos son necesarios. Correcto. O sea, hay una relación directa ahí con los establecimientos. Nunca es perfecta, Francisco, claro, pero tratamos de que sea lo más cercana a lo perfecto posible. Perfecto. En el mundo de la educación está a la palestra mediática. Se habla todo del tema del mejoramiento, ¿cierto?, de la educación y fin al lucro y vamos a la gratuidad y vamos. ¿Cuál es su proyección por la experiencia que usted tiene de los cambios que se avecinan? ¿Le ve usted que va a tener una buena salida, que vamos bien encaminados? ¿Están todos los actores interrelacionándose? ¿Se está escuchando a todo el mundo? ¿Se tiene un mapa de ruta claro? ¿Sabemos? ¿Cómo lo ve usted lo que hoy día se está conversando y escuchamos todos los días en los medios de comunicación? El tema de la educación. Francisco, yo viví 6 años en el mundo árabe, ¿ya? Y en el mundo árabe hay una expresión, ¿ya?, que es inshallah. Inshallah quiere decir, si Dios quiere, ¿ya? Bueno, mis deseos respecto de esta reforma son que tenga éxito, inshallah, ¿ya? Ahora, si tú me pides mi apreciación técnica, hay ciertas cosas que me preocupan, ¿ya? Creo que no me preocupan tanto y en la profundidad como a otras personas, pero sí me preocupan. La preocupación más grande que tengo es que creo que nos hemos enfocado, o la reforma se ha enfocado, extraordinariamente en temas accesorios a la situación del aula. La educación se da en una sala de clase. Y si nosotros decimos que hoy día lo que importa es si yo financio de una manera A o de una manera B, si los padres pagan o no pagan, y digo que luego voy a ver cómo se resuelve el problema al interior del aula, creo que de alguna manera no estamos yendo a enfocarnos en el problema central. El sistema educativo chileno, Francisco, va a ser mejor o peor en la medida que sus estudiantes aprendan más o menos. El hecho de que el sistema sea subvencionado público con copago, sin copago, a la larga al niño que no aprendió no le soluciona el problema. Claro. Esa es mi visión. Causa raíz del problema, el aula. Yo creo que ahí es donde y hablar de la calidad, de la entrega de la información, del profesionalismo, de la formación de los profesores, de la rendición de cuentas de los profesores. Claro, porque hoy día se habla mucho de la administración de los colegios, se habla mucho, ¿cierto?, de si es copago o no es copago, si van a pasar de la municipalidad, si van a pasar de la educación municipal o van a pasar al ministerio o alguien se va a hacer cargo, se van a crear unas nuevas organizaciones, pero se habla efectivamente todo lo que tiene que ver el entorno con la educación, pero no se ha entrado a la sala de clase, no se ha entrado al aula. Esa es mi gran preocupación. Muy interesante, estamos plenamente de acuerdo con nuestro invitado.
Bueno, se hizo muy corto el programa. Muchas gracias por venir hoy día a nuestro programa Hablemos de Capacitación. ¿Ya? Muchas gracias por la invitación. Queremos despedir a nuestro invitado, Juan Enrique Froemel Andrade, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile.